usted ore también, hermano, no se quede callado. Son unos momentos de hablar con Dios. Eso es la oración, ¿verdad? Entonces, dispongamos nuestro corazón en este momento. Padre, muchas gracias por este día de bendición que nos regalas, la oportunidad de impactar todo nuestro ser, Señor. Estamos declarando que hoy las montañas que han impedido, Señor, tu bendición y el milagro se van a mover por la fe que hay aquí en mi corazón, por la fe que hay aquí en este lugar. En el nombre de Jesús declaramos una palabra de fe manifestando, gravitando en este lugar, y yo me agarro de la palabra que voy a escuchar. En el nombre de Jesús declaro un tiempo, un momento de gracia tuya en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nuestros ojos se preparan para ver cosas nuevas, para traer, Padre, lo sobrenatural en el nombre de Jesús, a lo que no ha podido ser transformado ni cambiado por lo natural, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Hoy voy a hablar de lo que es el cerco, para que usted lo tenga en cuenta, el cerco. Escriba ahí el cerco, para que no se le olvide lo que esto representa en nuestras vidas. El cerco, sí, no de alambre, el cerco que Dios pone a nuestro alrededor de tu casa, de tu familia. Hemos estado hablando de Salvemos la Familia, ¿verdad? Hoy vamos a poner un sello a estos 3 días del cuales hemos estado hablando en diferentes tópicos, todo apuntando a la familia, todo apuntando a la restauración, a la bendición de la familia. Y pues hoy vamos a tocar una parte que es muy, muy importante, que tiene una tremenda connotación espiritual, y que cuando llegamos a esos términos, desafortunadamente hay mucha gente con una mentalidad muy natural y no puede acceder a esas verdades que están en la palabra, y que pues definitivamente son muy poderosas. Y hoy yo espero que su corazón se disponga para que se abra y usted pueda recibir con mucha libertad esta palabra que viene de la boca de Dios. Lo que yo honro me bendice, se multiplica, ¿verdad? Usted honra una palabra, usted honra algo usted honra una ciudad. Usted dice, la ciudad en que yo vivo es una ciudad maravillosa. Neiva es una ciudad maravillosa. Sí, Neiva es una ciudad de bendición. Pero muchas veces la gente no hace eso, ¿verdad? Y todo responde, la honra es muy importante, es un principio bíblico. Cuando usted honra, lo que honra lo bendice. Lo que usted deshonra, lo pierde. Cuando usted escucha una palabra y usted sale criticando, no, que esa palabra, que yo no sé qué, que eso no se cumple, que tal, eso se llama deshonra. Pero cuando usted sale diciendo, yo sé que aunque las cosas no se han dado, Dios está lanzando palabras, a ver, yo agarrándome en fe, a una de ellas Dios va a producir el efecto de esa palabra en mi vida, ¿no? Eso es honra. Pero cuando critican, no, eso no es de Dios, la deshonra viene, la deshonra no bendice a nadie. La honra, empezamos por honrar a Dios, amén, por honrar a Dios sobre todas las cosas, pero tenemos que honrar a nuestros padres, honrar a los líderes, a los pastores. Debemos hacerlo, no deshonrar, y lo hago como un preámbulo para lo que voy a decir, porque mucha gente vive en problemas porque su vida es una vida llena de deshonra. El pueblo de Israel
no reconocieron, no recibieron al Señor Jesucristo. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo desecharon, lo menospreciaron, lo deshonraron. Y podemos darnos cuenta que aunque se empezó a gestar, fue la fundación de la iglesia, el pueblo de Israel, por esta causa momentáneamente le tocó hacerse a un lado, fue ahí relegado, digamos, en su papel protagónico principal que tenía respecto a Dios, y por causa de deshonra con el Señor Jesucristo. Ellos deshonraron al Señor Jesucristo. Ahora, la gente dice, yo amo al Señor, y eso está muy bien. Mucha gente ama al Señor, pero no guarda sus mandamientos ni practica sus principios que son determinantes para su vida terrenal. Amén. Es bonito y es muy lindo escuchar, yo amo al Señor, yo oro al Señor, pero no guardan sus principios, y son dos cosas diferentes. Usted tiene que amar, y se manifiesta amando cuando obedece, ¿verdad? Cuando practica los principios que Dios ha establecido. Y quiero decirle que los principios que están en la palabra de Dios, que están en la Biblia, que el Señor Jesucristo estableció, tienen que ser practicados por nosotros para que la vida de Dios se establezca en nosotros, para que las bendiciones de Dios se establezcan en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra vida terrenal pueda tener una respuesta, que la gente pueda decir, oiga, este es diferente, él vive diferente, y yo creo que podemos con esto manifestar al Padre que tenemos, que es el mejor Padre del mundo. Hay gente que con su vida deshonra al Padre. La gente dice, pero es que ese es hijo de Dios, dice que es hijo de Dios, pero su vida es un caos, su vida mejor dicho, es una miseria. Y yo quiero que reflexionemos hoy en algunos principios que van a bendecir nuestra vida, que van a bendecir nuestra familia, que nos va a ayudar tremendamente a entender cosas que van a ser definitivas, contundentes para nuestra familia, para nuestros hijos, amén, y para nosotros mismos. Aunque le voy a hablar un poco de lo que es procesos, pero voy a finalizar con algo muy especial para la familia. Y yo sé que Dios si lo toma, lo recibe, va a ser de inmensa bendición para ti. Voy a leer en el primer capítulo del libro de Job. Primer capítulo del libro de Job. Voy a leer bastante. Voy a leer todo el capítulo. Por si usted no ha leído la Biblia, pues eso le va a ayudar hoy también, ¿verdad? Y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos? Y 3 hijas. 10 hijos, tremenda familia tenía, ¿verdad? Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos, se hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Eso se llama una pachanga cada día. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada cuánto, todos los días hacía esto Job por su familia, por sus hijos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Arregle el micrófono, por favor. Satanás vino con los hijos de Dios, se metió ahí, se coló, y vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Me arregle el micrófono, por favor. Varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le has
cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. ¿No le qué? ¿No le ha puesto un cerco usted a Job para que no le pase nada a él, a su casa y al trabajo de sus manos? Ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová feliz, riéndose, contento. Eso es anotación mía, no es la Biblia. ¿Dónde está ese versículo, pastor? No. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Estaban en una tremenda furrusca los hijos y vino el primer ataque del diablo. Y dice un criado que vino y dice que mataron los criados, dice ahí, y dice: yo solamente escapé para darte la noticia. Y versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro, le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas, ¿quiénes? Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué les pasó? Y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El diablo estaba reunido en una asamblea, el Señor, sus ángeles, sus arcángeles, y el diablo venía a hablar mal de Job, pero Dios se le adelantó a Satanás y le dice: no has considerado a mi siervo. Venía el diablo de rodear la tierra. ¿Y usted qué cree que estaba haciendo el diablo? Mirando a quién devorar, mirando a quién acabar. Y vino a hablarle mal de Job, pero Dios se le adelantó y le dijo: no has considerado a mi siervo Job, que es justo, que es santo, que es todo lo que le dice a Dios. Qué tremendo ese concepto de Dios de Job. Amén. Te voy a decir una cosa: antes de que el diablo hable mal de ti, Dios hablará bien de ti. Amén. Porque Él es Padre, Él va a hablar bien de sus hijos. El otro viene a hablar mal, a acusarte, pero Dios hablará bien de ti. Ay, diga sí, amén. Yo creo eso. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido justificados, porque el diablo viene a hablar. Usted viera, Dios, Lucy, cómo se ha portado de mal esta semana. ¿Sabe qué le dice el diablo? Ella ya fue justificada por mi hijo. Tú no tienes nada que hablar de ella, porque yo cuando la miro a ella veo a mi hijo Jesucristo. ¿Qué vienes a hablar mal de ella? Así pasa con todos, no solo con Lucy, amén. Aunque usted se porte mal y el diablo quiera venir a hablar mal de usted, Dios va a hablar bien de usted, porque tiene los argumentos en Cristo. Ahora, Dios es Dios de procesos, ¿verdad? Todo son procesos.
Todos pasamos por procesos. A nosotros no nos gustan los procesos, ¿verdad? ¿A quién le gusta un proceso? No, qué rico que pase, Señor, por ese proceso, por ese desierto, donde lloré, donde... ¿A quién le gusta eso? Pues ni porque fuéramos masoquistas, ¿no? No, a nadie le gustan los procesos todos queremos instantáneo, ¿verdad? Todo el mundo quiere como el café. ¿Cuánto se demora haciendo un café hoy usted? 1 minuto, 40 segundos en el horno microondas y 10 segundos revolviendo el café, instantáneo. Así nos gustan las cosas a nosotros, que sean ¿qué? Instantáneo, rápido. Pero la forma de hacer las cosas Dios, la forma de trabajar Dios es a través de procesos. Eso ¿por qué no le gusta? Algunos sí dicen ahí amén. Sí, Dios lo hace a través de procesos, ¿verdad? Es la forma en que Dios lo hace. David fue procesado por Dios, ¿sí o no? Saúl lo persiguió por los montes, lo persiguió por las cuevas, lo persiguió por los valles, por toda parte lo persiguió. Fue procesado. Le tocó vivir en cuevas, le tocó vivir por el valle, por el desierto, por todas partes, y Saúl detrás de él. Y fue un tremendo rey. Saúl no se dejó procesar por Dios y fue un fracaso. Amén. Mira al que está a su lado y dígale, no le corra los procesos, déjese procesar. No se le quite. Las crisis, los problemas están en el paquete de nuestro propósito. Amén. Y estoy hablando del proceso porque mire el proceso en que Job fue metido. Y era un hombre tremendo. Pero dijo Dios, no es porque el diablo dijo, déjeme hacerle algo. Dios determinó que a Job había que pulirle algunas cositas, aunque mire la clase de hombre que era. Era un tremendo hombre de Dios. Pero Dios determinó, vamos a meterle una pulidita. Y Dios permite ese proceso tan terrible, como lo hemos leído. En un momento perdió todo lo que tenía. Uno dice, un hombre tan especial, un hombre que ama a Dios, un hombre que es justo. ¿Cómo es posible que pase por algo tan terrible, verdad? Cualquiera nos estaríamos preguntando eso. Y yo pienso a Job también cuestionando en algún momento, aunque dice que no halló despropósito de Dios en lo que le estaba pasando. Es decir, no juzgó a Dios, dijo, no es justo lo que Dios me está haciendo. No, fue un hombre tremendo, ¿verdad? Y cuando entramos en esos problemas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y yo creo que las crisis, los problemas, los cuales están metidos ahí en el paquete del propósito, nos van a ayudar a aprender a depender de Dios. Amén. Para que aprendamos a humillarnos, a bajarnos, que el ego se baje. Hay gente que dice que yo soy a ver, ¿cuántos humildes hay aquí? A ver. Ay, hay tantos humildes aquí, ¿verdad? ¿Verdad usted? Yo me imagino cuando le sacan, perdóneme la palabra, le sacan la piedra. ¡Qué humildad! Ahora, es diferente ser pobre que humilde, ¿no? No es igual ser pobre, humilde, porque yo conozco unos que son bien pobres y bien orgullosos. ¿O no? ¿No conoce usted unos pobres que son súper orgullosos? Hay gente que es pobre, orgulloso. Yo no sé de dónde lo tienen, pero son orgullosos. Yo no sé qué las pican, pero son orgullosos. Le falta un tratico, ¿verdad? Entonces es diferente. Humilde es una decisión. Usted decide humillarse. Yo decido ser humilde, ¿o no? Yo no decido ser pobre. ¿Cuántos decidieron ser pobres? Nadie. La pobreza es una condición. La humildad es una decisión. Amén. Entonces, puedo ver cómo Dios mete en procesos para sacarte brillo. Hay veces pesa o se manifiesta más el cobre que hay que el oro. Y Dios quiere sacarte el brillo del oro. Amén. El proceso con David es bien interesante. David vence a Goliat. Y todo el mundo empieza
Nadie creía que lo iba a vencer. Viene el jovencito y a semejante gigante lo vence. Y después de eso, unas mujeres se inventan un coro, póngale cuidado. Después de vencer David a Goliat, y aquí empieza el proceso. La Biblia dice que ahí empezó el proceso de David. Bueno, había empezado antes, cuando estaba en su casa con su familia cuidando las ovejas. Pero el proceso agudo empieza aquí cuando David vence a Goliat, cuando le hace tremendo favor al rey Saúl. Pero unas mujeres se inventan un canto. ¿Cuál fue ese canto? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Eso era cierto? No. Bueno, lo que quiero decirle, dije mal. Eso no era literal. David no había tenido una batalla para ganarle a 10,000 y Saúl a 1,000. O sea, literal no era, no es que no fuera cierto. Ese fue un canto profético. ¿Me entiende? Era cierto. En su esencia era cierto, pero que literalmente David hubiera matado a 10,000 y Saúl a 1,000, no. Escuche, las mujeres empiezan a cantar: Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Esto no era verdad, fue un canto que Dios puso en la boca de las mujeres. Ese canto era para David. ¿Me entiende? ¿Qué estaba diciéndole Dios a David en ese canto? Eres 10 veces mejor que Saúl, por eso te escogí. ¿Me entiende? Era un canto que Dios puso en la boca de las mujeres. Era Dios hablando en la boca de las mujeres. Amén. Eso es muy interesante. Yo le voy a decir por qué. Porque fue un canto profético haciéndole entender a David. Cuando empezó a escuchar, dijo: pero yo nunca he matado a 10,000. ¿Y eso qué? Dios le estaba diciendo: tú eres 10 veces mejor que Saúl. Te voy a decir una cosa hoy. Tal vez hoy pueda levantarse una mujer y un hombre de Dios que se deje usar por Dios con un canto profético sobre sus hijos, sobre una hija. Lo que le pueda decir: lo que tú cargas de Dios es veces mayor a lo mío. Y si yo logré 1,000 victorias, mis hijos lograrán 10,000 victorias. Yo no sé si una mujer se pueda levantar con un canto profético para su familia, para sus hijos, que no han visto nada todavía, pero lo vas a ver. Pero empieza a decir: lo que yo logré, lo lograrás tú 10 veces más que yo. Lo lograrás tú más que 100, aunque no estés viendo nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas mujeres se pueden levantar con un canto profético a favor de sus hijas, a favor de sus hijos, a favor de su casa? Dios puede hablar a través de ti a tus hijos. Y eso se cumplió. Lo que tú cargas es 10 veces más. Pero si tú lo puedes expresar, porque el cántico profético de la mamá es: sinvergüenza, no va a la iglesia. ¿Cuántas veces le tengo que decir? Fíjese a la hora que llegó, qué estaba haciendo en una fiesta. ¿Ese es el cántico profético de la mamá o no? Yo he escuchado a las mamás diciendo, en lugar de, ¿sabe qué le dice? Usted es 10 veces peor que yo. Cuando usted dice eso, ese es el cántico profético. Lo que yo hice de malo, usted lo hará 10 veces más. Ese es el cántico profético de las mamás. Levante su mano y diga: voy a cambiar mi cántico sobre mis hijos. El Espíritu Santo me dijo que tu hijo llegará 10 veces más allá donde tú llegaste. Al que recibió eso, recíbalo. Esto es para alguien. El Espíritu Santo me dijo que tu hija irá 10 veces más allá de lo que tú has logrado. Que tu hijo logrará 10 veces más, 100 veces más de lo que tú has logrado en Cristo Jesús. ¿Usted cree? ¿Usted cree eso?
Pero dígalo con fe, sí, amén, yo creo. ¿Sabe por qué no cree? Porque su cántico profético ha sido tan diferente. Ay, es que yo lo veo y no, es todo raro. No. Si usted lo cree, Dios lo hace. Estamos cantando hoy un poquito de fe. Dios cantando a través de ti. Vas a ver milagros. En ese proceso de David, 14 años de persecución de Saúl, 14 años persiguiéndolo, y David con un corazón rendido a Dios, un corazón conforme al corazón de Dios por proceso. ¿Has visto el corazón de Dios en tus hijos? No. En tu esposa, no. En tu esposo, no. Pero para eso está en un proceso. El proceso va a hacer que el corazón de tu familia sea un corazón conforme al corazón de Dios por proceso. ¿Sabe? Lo que sucede es que la gente quiere cambios. La gente quiere que le cambie todo en su vida, pero no quieren cambiar ellos. Es verdad. Vamos, pero es que yo veo el problema en ti, el problema está en ti. Sí, pero yo espero que Dios haga. No, tú tienes que cambiar. Amén. Si tu corazón está endurecido, tú tienes que cambiar, tienes que saber, tú tienes que cambiar. Porque si hay un propósito en tu vida, Dios te procesará. Amén. Quieren cambios, pero no cambiar ellos. Y los procesos te cambian. Amén. El Padre estaba formando el carácter de Cristo en David. Y Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Por qué Dios permitió que el rebelde, que el desobediente Saúl persiguiera al obediente David? ¿Por qué Dios permite que Saúl persiga por tanto tiempo a David? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite eso en David? ¿Por qué? Por el proceso, ¿verdad? Usted puede decir sencillamente por el proceso que estaba haciendo en la vida de David. Amén. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque Dios quería matar el Saúl que había en David. El que había ego, había orgullo, claro que sí. Dios, porque hay veces se nos sale el Saúl, ¿verdad? Yo no sé si a usted se le sale el Saúl de vez en cuando. Se le sale el rebelde, se le sale el que dice, bueno, y qué es lo que está pasando, y se empieza a rebelar y a decir cosas incorrectas. Se nos sale el Saúl. Y Dios quiere matar el Saúl que hay en nosotros para formar el carácter de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, que no se le salga el Saúl. Dígale, si tiene por ahí alguien cerca que usted ama, dígale, hermano, que no se te salga el Saúl porque Dios te lo mata. Una mujer estuvo ahí con la madre del Señor Jesucristo hasta que el Señor Jesucristo estuvo en la cruz y murió. Una mujer, María Magdalena, acompañó a María, la madre de Jesús, hasta que Él murió. Estuvo con Jesús hasta que Él murió. Pero a los 3 días fue la primera que lo vio resucitado. Amén. En el proceso hay veces nos morimos. Pero yo no me quiero morir. El orgullo se muere. Porque en el proceso Dios mata el orgullo, el ego. Y en el proceso llegamos a un momento de muerte en alguna área, cuando nos rendimos, cuando decimos ya, Señor, me rindo, me muero en esto. En una relación, en algo. Pero voy a decirte algo, cuando tú mueres, los que han estado contigo en tu muerte verán tu resurrección.
Los que te han visto morir en cosas te verán resucitado. Serán los que estarán contigo en tu resurrección también. Tu familia, tus amigos, tus hermanos en Cristo. Porque hay gente que aplaude cuando nos ven sufrir, morir, pero se ponen tristes cuando resucitamos a algo. Y te voy a decir algo, hay gente que va a resucitar ministerialmente de una manera poderosa que miles y miles y miles conocerán por ti al Señor Jesucristo. Serás instrumento de bendición y salvación. Amén. A los que te han acompañado en tu muerte, en los procesos difíciles, estarán viendo tu resurrección. ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Sabe que la gente en los procesos le gusta? No sé, uno muchas veces no entiende. Porque la gente a veces parece que se gozara, ¿verdad? Y alguien decía, oiga, una impía, una filistea, me imagino, un filisteo, ¿no? No digo el género dijo por ahí, oiga, dice que el pastor orando por los enfermos y el enfermo. ¿Sabe? Me impacta un pasaje en la Biblia, en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 13. Cómo Pablo expresa algo que es tremendo. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo, dice Pablo, como a Cristo Jesús. Ustedes me recibieron cuando yo estaba enfermo, pero no me despreciaron. Entendieron que venía de parte de Dios. Entendieron que estaba en una prueba. Entendieron que estaba en un proceso. Y me recibieron como me tenían que recibir. Llegó enfermo y oró hasta por ellos. Y se sanaron. Amén. Y por ahí dijeron de mí eso. Y de Pablo no dije, bueno, Pablo era Pablo, ¿no? Aunque estemos pasando por pruebas, podemos orar. Y Dios responde. ¿Cuántos saben que Dios responde? Aunque estés pasando por pruebas, no importa, Dios te responde. Hay un personaje en la Biblia que le corría los procesos. Jacob corrió en cada proceso que tenía que enfrentar. Cuando engañó a su padre Isaac, robando o usurpando a Esaú, su hermano, salió corriendo porque le estaban persiguiéndolo. Le tocó salir corriendo, huyendo. Cuando con su suegro, con Labán, también salió corriendo hasta que Dios lo confrontó. Y por fin Dios lo mete en un proceso. ¿Y sabe qué hace Dios? Lo deja cojo. ¿Lo deja qué? ¿Quién dejó cojo a Jacob? ¿Quién? Dios. No fue el diablo, fue Dios. ¿Sabe para qué? Para que no siguiera saliendo corriendo. Ya como salía. Para que no le corriera. Bueno, usted me... Ay, tampoco. Yo le voy a decir por qué Dios dejó cojo a Jacob. ¿Sabe por qué? Porque todo el que se mete con Dios nunca vuelve a caminar igual. ¿Cómo así? No vuelve a ser el mismo. No vuelve a caminar en pecado. La gente dice lo perdimos. Ese ya no hace parte, ese ya no camina con nosotros. Si te metes con Dios, nunca volverás a caminar con Dios. Los del mundo dirán, oiga, ya no está con nosotros, ya no va con nosotros, ya no camina con nosotros. Te ven y dicen, ese no tiene el caminado de siempre. Hasta la forma de caminar cambia. ¿Sí o no?
ahora se ve diferente. En todo se ve diferente. Amén. Lo que Dios hace en un proceso con una persona no lo puede hacer nadie. Ay, diga así, amén. Por eso, si su esposo, si su esposa, si su hijo está pasando por un proceso, no se meta, no llore, no se desespere. Dios te lo va a entregar listico. Dios te lo va a entregar, vea, pulidito. Yo escucho mucho a las esposas, ¿verdad? Estoy orando por mi esposo para que se convierta, porque no hace sino criticarme, hablar mal, y que no vaya a esa iglesia, que mire cómo me tienen, que yo no sé qué, y estoy orando, pero es que está en una situación terrible. Dele, gócese. Pero es que yo estoy sufriendo. Gócese. Dios se lo está puliendo. Dios lo tiene en un proceso por su oración. Pero es que se ha vuelto más terrible. Dios lo va a apretar más, déjelo. Pero se ponen a llorar por él, se ponen a ayunar por él. No ayune por él, déjeselo a Dios. Dios se lo está limpiando, le está echando límpido, le está echando ablandamugre, de todo eso se lo está echando para que entregárselo limpiecito. Eso le ha echado de todo, barzol, de todo tiene, pero déjelo que le eche ácido también para que lo entregue, vea. Se lo va a entregar bien. No se mete en el proceso, Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, miremos el proceso de Job. En el proceso de Job hay algo que me impacta mucho, porque hay un reclamo del diablo, ¿verdad? El reclamo del diablo está ahí en el versículo 9, versículo 10, respondiendo Satanás. ¿Respondiendo quién? Yo quiero que usted tenga en cuenta quién. Satanás, ese es el diablo, el viruñas, ese es el mismo. Sí, ese. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso es gratuito que él te tema y haga todo lo que hace? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El reclamo del diablo es por una cosa. ¿Por qué? ¿Cuál es el reclamo del diablo? El cerco. Diga conmigo, el cerco. Diga, el cerco. El reclamo, el diablo está bravo, es por el cerco, ¿verdad? Por la protección de Dios que tiene sobre la casa de Job. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? El reclamo del diablo, ¿qué quiere decir? Que muchas veces ha intentado tocar a los hijos de Job y no ha podido. Póngale cuidado. Los hijos de Job hacían fiestas, hacían pachangas casi todos los días. Se reunían en casa de cada uno de sus hermanos y hacían convite, tomaban vino, fumaban marihuana. No, eso sí no sé, pero bueno, en todo caso era una pachanga, ¿me entiende? Y cada vez, escúcheme, cada vez que el diablo veía a los hijos de Job en tremendo bacanal, decía el diablo: ahora sí tengo el argumento para caerles encima. Ahora sí Dios no puede hacer nada. Y cada vez que los iba a tocar, cada vez que venía contra ellos con no sé con qué, con alguna enfermedad, con algún problema, con lo que fuera para hacerles daño, para tocarlos, encontraba que iba a entrar y no podía. ¿Me entienden? No los podía tocar. Levante su mano. Diga así, que así sea con los míos también, amén. Cada vez que intentaba causarles algo, cada vez que él intentaba que ellos cayeran, que pasara algo, no podía. Pero ¿cómo? Si están en una tremenda rumba, están tomando allá, están bebiendo, fumando y haciendo todo, y ¿cómo no los puedo tocar? Y ese era lo que el diablo estaba bravo por eso. Pero había intentado atacar sus hijos y todo lo que tenía, pero no había podido. Los demonios eran todos los días el diablo: demonios, aquí estamos contra la casa de Job. Y salían los demonios para allá. Iban a entrar y ¿qué? Nada. Se devolvían. Don Satanás, no hemos podido. Hagan algo, miren qué pueden hacer, háganlos caer. Que esas muchachas hagan un striptease, que pase algo bien raro. ¿Me entienden? Mire, provoquen algo. Nada hemos podido hacer.
No los hemos podido enfermar, no los hemos podido hacer caer, nada hemos podido hacer. Volvían sin resultados. Es muy fuerte y poderoso de parte de Dios el cerco que Él tiene sobre esa casa, amén. Era la rabia del diablo, el cerco, diga conmigo, el cerco. Amén. Tremendo Job con su familia, el entendimiento que él tenía era tremendo. Los hijos de Job no veían el cerco, pero el diablo sí lo veía. ¿Me entiende? Usted no puede ver ningún cerco sobre su familia, pero el diablo sí lo ve, si está puesto, amén. Si está puesto. Job entendido en el espíritu, por si sus hijos pecaran, versículo 5, leamos, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, de la fiesta, de la rumba, de la pachanga, como usted quiera decirle, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía. ¿Sabe qué hacía? ¿Qué hacía el bendito Job? Les cantaba. Primero les cantaba: declaro que mis hijos son justificados, y le ponía música y los bendecía primero por el holocausto, por la ofrenda que voy a hacer. Eran justificados, su pecado era pasado por alto. Entonces dice, verso 5, Job enviaba, los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Por cada uno ofrecía, daba una ofrenda, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job se levantaba, bendecía a sus hijos y hacía una ofrenda como todos los días. ¿Cómo levantaba el cerco Job por sus hijos? ¿Cómo hacía? ¿Cómo? Podía orar por ellos. No dice que oraba. Yo le estoy diciendo que declaraba una oración pero de acuerdo al cerco que levantaba. Porque eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros decimos: pues voy a acercar a mis hijos. Y les dijera, y yo les propongo: ¿de qué manera usted lo quiere acercar? Usted me dice: hago un ayuno de 21 días, me dice. Eso es más espiritual. Otro me dice: yo oro 3 horas al día por mí. Y ninguno dice: yo doy una ofrenda por ellos. Porque es lo que le duele a la gente. A la gente no le duele orar, ora fácil. Así sean 5, 10, 20 minutos. La gente hasta ayuna más fácil. Pero cuando le dicen una ofrenda, dice: ¿qué voy a hacer? ¿Acaso estoy comprando algo? Y la plata yo la necesito. Pero era un principio claro. Ya se quedaron callados, ¿verdad? Ya nadie me dice ni amén aquí. Perdí, se desconectaron, ya empezó a hablar. Entonces, ¿cómo levantaba ese cerco? ¿Cada cuánto lo hacía? Todos los días. Cuando hablamos de esto, la gente se molesta porque la gente no tiene entendimiento muy claro, no tiene claro los principios. El cerco se levantaba por sus ofrendas a favor de su familia, ofrendas a favor de su casa. Es un principio. Nadie en la Biblia aparece haciendo lo mismo por su familia. Nadie. Solo Job. Ninguno de los otros, ninguno lo hace. Nadie. Solo Job lo veo en este entendimiento de lo que hacía por su casa, ¿verdad? Y usted mire lo que pasaba con la familia de David, con otras familias, ¿verdad? Con la familia de Isaac, la familia de Jacob. Cuántos problemas, cuántas dificultades, cómo se levantaron las 12 tribus de Israel, con diferentes mujeres, con las criadas, con una cantidad de cosas. Amén. Pero a Job lo veo una dimensión diferente. Y yo voy a decirle algo: el Padre Celestial puso una ofrenda muy grande por ti y por mí. Al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Casi no escucho los amén duros, ya no se escuchan, ¿verdad? No se escucha mucho. Ahora le pregunto: ¿cómo están tus hijos, papá? Mamá, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu hijo? Ah, bueno, este está bien, pero este regulín y el otro sí que está mal. No tienen cerco. No has levantado cerco alrededor de ellos. Dios da permiso. Mire, esto es bien interesante. Yo creo que usted me ponga cuidado estos próximos 10 minutos. Y si no me ha puesto cuidado en lo anterior, póngame cuidado en estos 10 minutos que restan.
Porque si usted lo entiende, usted se conecta con esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 12. Al fin ese sonó, allá. Ese chofar sonó. Dice el versículo 12, póngale cuidado, dice el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene Job está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Escúcheme lo que le dice Dios a Satanás. Eso está escrito aquí. Dios le da permiso al diablo para tocar lo que tiene Job. Le dice: todo lo que tiene está en ¿qué? Está en tu mano. ¿Sabe qué le está diciendo? Quítale todo si quieres. ¿Usted sabe qué hace el diablo? ¿Usted sabe qué hace el diablo? Cuando Dios le dice a Satanás: quítale todo, el diablo se soba las manos. Hizo a la ranchera, feliz. El diablo dijo: armemos fiesta nosotros ahora, al fin lo vamos a poder tocar. ¿Le dice Dios eso a Satanás? ¿Le dice o no? Eso se lo está diciendo. Quítale todo, menos no lo toques. Quítale todo, es el permiso literal. Quítale todo si quieres. Yo le pregunto una cosa: con la rabia que le tenía el diablo, con la bronca que le tenía el diablo a Job, si alguien le tiene rabia a uno y le quiere desbaratar todo, ¿qué es lo primero que le toca? ¿A quién? Le pregunto una cosa: ¿qué le dolería a usted más? ¿Los hijos o que le toquen la casa? La casa vale 3 pesos, que no me toquen mis hijos. A cualquiera hacemos una encuesta y les puedo asegurar que todos dirían: mis hijos. ¿Sí o no? Yo no sé si para usted lo son, pero nuestros hijos son un tesoro de Dios y para mí lo son, ¿verdad? Y sabe una cosa, lo primero que Satanás va a hacer es tocarle los hijos. Mire lo que dice en el versículo 13. Y un día, después de que Satanás recibió la autorización, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Ese versículo, si usted lo ve con los otros versículos, no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver eso? Nada. Lea el resto y usted se dará cuenta. Y vino un mensajero a Job. Job no estaba con ellos. Ellos estaban en la rumba y Job no estaba con ellos. Job estaba en su casa. Llegaron a la casa del primogénito. ¿Pero por qué menciona ese versículo? Porque muestra que Satanás lo primero que intentó tocar fueron sus hijos. Yo espero que usted me entienda esto. Porque ese versículo está ahí sin una razón aparente. Lo que quiere decir, después de que el diablo salió, Satanás de delante de Jehová, dice el 12, muestra el versículo 13 a los hijos de Job en la fiesta, en la rumba que hacían ellos. Va y los mira, va y los ve. El diablo arranca. Pero ¿qué hace cuando llega a la fiesta? ¿Por qué no los mata? ¿Por qué? Porque no pueden. ¿Porque están qué? Están cercados. Dios le da la autorización y él va y lo primero que va a ver es sus hijos y están en fiesta y no los puede tocar. ¿Porque hay un qué? Entonces lo que hace Satanás astutamente, el versículo 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darle la noticia. Lo primero que le ataca son los bueyes y las asnas. Los bueyes sirven para arar, pero los bueyes eran un tremendo sacrificio. Le voy a decir algo: no cualquiera sacrificaba un buey, porque era un animal muy costoso. Era un animal, era el instrumento para sus cultivos, y no cualquiera sacrificaba bueyes. Yo encuentro a Salomón, a Josías,
a Eliseo sacrificando bueyes, porque era una ofrenda muy especial. Y lo primero que hace Satanás es quitarle primero los bueyes, le mata a los bueyes y le mata ¿qué? Lo que hacía Job era que sacrificaba bueyes y ovejas por sus hijos en ofrendas de paz. ¿Y por qué las asnas? Porque las asnas era el carro. Las asnas eran la Toyota que utilizaba Job para ir a hacer los sacrificios. El altar no estaba en su casa. Y lo primero que le ataca, porque el segundo ataque viene contra las ovejas. ¿Contra qué? Usted lo puede leer ahí a continuación. Versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y que quemó las ovejas y a los pastores. ¿Sabe por qué le quemó los bueyes y las ovejas? Para que él no pudiera levantar cerco a favor de su familia. ¿Ah, no? ¿Sabe qué le quitó? Si él se queda con las ovejas o con los bueyes, él los sacrifica y Satanás nunca tocará a su familia. ¿Me está escuchando? Si él tiene la forma de levantar cerco, jamás el diablo hubiera podido tocar su familia. Pero le mata los bueyes, le mata las asnas, le mata y le mata las ovejas y lo deja sin con qué levantar un cerco a favor de su familia. La rumba, lo que venía después de lo que ellos estaban haciendo, él no tuvo cómo levantar el cerco porque no tenía la ofrenda. Y después de que ellos se quedan sin cerco, en el versículo 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para decírtelo. No había cerco. Quedaron sin que él pudiera hacerlo. Él sabía cómo cuidar, cómo guardar a sus hijos. ¿Me está escuchando? Amén. Le digo, no cualquiera tiene el entendimiento para levantar cerco sobre su casa. Lo segundo que el diablo ataca son las ovejas. Era una ofrenda menor que los bueyes, pero también le acaba con las ovejas para impedirle que levantara de nuevo el cerco para la fiesta que ellos estaban haciendo. El versículo 13, no tuvo cómo levantar el cerco. ¿Por qué no mató primero los hijos? ¿Por qué no mató primero lo que más le dolía? Levante su mano y diga conmigo: por el cerco. Es difícil entender, ¿verdad? Es difícil entender que de qué manera podemos levantar. Yo puedo ver, cuando yo escucho los problemas y problemas graves de familias, indudablemente que son familias que no tienen un cerco. Ahora usted me dice: el Señor Jesucristo es un cerco. Sí, pero es el cerco porque es una ofrenda. Fue la ofrenda que Dios puso por nosotros. ¿Usted cree eso? Yo creo eso. Es la máxima, la ofrenda más grande. Pero yo creo aún en el poder de la ofrenda cuando sale de nuestro corazón, cuando me dispongo en fe y yo declaro algo en fe, no por hacer algo. Esto no es fácil de entender. Cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, le dijo a sus siervos: siervo es esclavo, ustedes quédense acá, yo voy a hacer el sacrificio.
Yo voy a dar la ofrenda que Dios le había pedido a Abraham, era su hijo. Era una ofrenda tremenda, pero la gente que tiene mentalidad de siervo, igual, mentalidad de esclavo, le es difícil entender cuando Dios habla, cuando Dios te habla para pedirte algo, para pedirte una ofrenda por algo. Es difícil de entender. Por eso los siervos, los esclavos no subieron juntamente con Abraham a hacer la ofrenda, no lo hubieran podido entender. Cuando Job no pudo poner una ofrenda por sus hijos, el cerco se rompió.